Muy bien, buenas tardes mis hermanos. Me siento muy contento de estar con ustedes en esta segunda clase del discipulado. Gracias por esa fidelidad, les felicito y vamos a continuar entonces edificándonos. Les felicito mis hermanos. Va a ser para mí un placer, un honor entregarle a cada uno de ustedes ese certificado completo, lleno de este primer nivel del discipulado. Bueno, no es el primer nivel en realidad, es la introducción. Pero esta introducción es una introducción muy importante para ese primer nivel de vida cristiana, que será el segundo nivel que tomaremos del discipulado. Es un discipulado, mis hermanos, que empieza con lo básico y va a llegar hasta lo avanzado. Y eso es lo interesante. Estamos en un discipulado, mis hermanos, que está empezando como algo teórico, pero yo estoy haciendo lo necesario para que la teoría se transforme en algo práctico, para que nos lleve a la reflexión, nos lleve al cambio. Pero mientras vamos avanzando, nos vamos a dar cuenta que vamos a llegar hasta el punto de que vamos a encontrar nuestro don espiritual. Es muy probable de que durante el discipulado recibamos el bautismo del Espíritu Santo y estemos habilitados. Y esto es algo interesante porque ya una vez recibido el bautismo del Espíritu Santo, con la conciencia del don espiritual o dones espirituales que el Espíritu Santo nos ha brindado, ya estamos nosotros listos para servir en la obra del reino, para servir en la iglesia, con las capacidades que se nos han otorgado. Así es que vamos entonces a la segunda clase. Esta segunda clase se titula Jesús, el Cordero de Dios. Y como en la lección anterior se inicia con un segmento de respuesta con verdadero o falso. Entonces la primera aseveración que tenemos es: en tiempos antiguos, ¿usaban un cordero como sacrificio por el pecado? ¿Era esto lo que se utilizaba en el pueblo de Israel, que fue el pueblo que Dios tomó como muestra para que el mundo entendiera cómo debía acercarse a Dios? Al final, el pueblo de Israel demostró al mundo que necesitábamos del Salvador Jesús. Muy bien, entonces la respuesta a la primera aseveración es verdadera. Sí se utilizaba un cordero como sacrificio. Ese cordero representaba, era un símbolo del futuro. Era un símbolo de que necesitaríamos el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es nuestro Señor Jesús. Muy bien, la segunda aseveración. La Biblia dice que Cristo fue llevado al matadero como un cordero. ¿Es verdadera o es falsa? Entonces, yo me imagino que todos aquí colocamos en la línea verdadero, ¿verdad? Así fue, Él fue como un cordero. Él entregó su vida. La Escritura nos dice claramente que nadie le quitó la vida. Él le entregó por amor a nosotros. Y la aseveración número 3, mis amados hermanos: para entrar al cielo hay que tener su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Será verdadero o será falso? Para entrar al cielo hay que tener su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Entonces, en el estudio nos vamos a dar cuenta que es verdadero. Necesitamos tener ese nombre inscrito en el libro de la vida. Y ese libro, su nombre fue escrito antes de la fundación del mundo. O sea, antes que usted naciera, su nombre ya estaba allí. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es omnipotente, es omnisciente y es omnipresente. Él ya sabe quién va a aceptar. Entonces su nombre ya estaba ahí. Ya está en el libro de la vida. Muy bien, aquí se nos habla de una historia muy bonita de una niña llamada Elizabeth. No voy a narrar la historia porque esto ya lo estudiamos, mis hermanos.
Esto ya ustedes ya lo estudiaron, pero es una bonita historia del sacrificio que estuvo dispuesto a hacer su hermano de 5 años para salvarle la vida. Ahora, es posible, dice la Escritura, que alguien se sacrifique por el bueno, pero sacrificarse por los malos, por los que se han constituido enemigos, por los que nos han fallado, solo Dios. Eso fue lo que hizo Jesús. Él se sacrificó por el malvado, por el perverso, por el que le falló. Bien, entonces hablando de sacrificio, mis hermanos, vamos a la primera etapa de nuestro discipulado. El primero es el sacrificio. Y vamos a ver, el segundo es el cordero en el porvenir. Entonces, vemos que son 2 etapas aquí en nuestro estudio. Entonces vamos con el sacrificio. Vamos pues. Juan llamó a Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso dice Juan 1:29. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, los sacrificios del Antiguo Testamento eran una figura de que en un momento de la historia tendríamos el sacrificio perfecto, completo, que quitaría el pecado del mundo. Y ese sacrificio fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, nuestro Señor Jesús. Él murió una vez por todos los pecados de la humanidad. Ya vimos en la lección anterior, en la clase anterior, que entonces el pecado que lleva al hombre al infierno, a la separación de Dios, es no aceptar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que pagó por él como regalo de amor. Eso es lo que lleva a la persona a la separación eterna, no aceptar el regalo de la salvación que realizó nuestro Señor Jesús. Muy bien, entonces dice acá que para entender el significado de la frase Cordero de Dios, tenemos que volver al Antiguo Testamento, donde los judíos usaban cordero como sacrificio por sus pecados. Y tenemos la primera cita acá, que es Levítico 4:32. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá. Bien, se está mencionando aquí Levítico capítulo 4. Si nosotros estudiamos el capítulo 4 de Levítico, nos daremos cuenta que habían diferentes tipos de sacrificios. Había sacrificio por el pueblo, sacrificio por el sacerdote, sacrificio por el líder del pueblo, etc. Y las ofrendas eran diferentes. En este caso se habla de una hembra. Recordemos que todo tiene significado, porque podríamos pensar, bueno, y el cordero no debía ser macho, porque representa a nuestro Señor Jesús. En sí, el sacrificio que los sacerdotes realizaban a las 3 de la tarde, era el sacrificio por el pecado del pueblo, era un cordero macho sin defecto, sin defecto. Y precisamente, miren qué interesante esto, mis hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, entre las 2 tardes, o sea, entre el mediodía a las 3 de la tarde, en el momento que nuestro Señor Jesús estaba entregando su espíritu, en ese momento el sacerdote estaba en el templo sacrificando el cordero por el pecado del pueblo. En ese momento. Un momento en el que se rasgó el pelo de arriba hacia abajo, así como se rasgaba por indignación la persona por un pecado horrible o por la muerte de un familiar. Así estaba simbolizando nuestro Dios, que estaba rasgando su vestidura, porque nosotros sacrificamos, crucificamos a nuestro Dios, a nuestro Señor, a nuestro Maestro. Pero era necesario porque lo estaba haciendo por amor. Muy bien, excelente. Ahora, ¿por qué una hembra entonces? Pues en este caso era una hembra porque era un símbolo que representaba que en Eva, en la primera hembra, la primera mujer, vino la primera tentación, y que sería a través de una mujer que vendría la redención. Entonces, aquí podemos nosotros recordar lo que se conoce como el protoevangelio, el primer anuncio de que nuestro Señor Jesús
Dios mismo encarnado vendría a salvar a la humanidad. En Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces ahí está hablando de nuestro Señor Jesús. La simiente de la serpiente atacando el talón, pero la simiente de Dios, que es nuestro Señor Jesús, la simiente de esa mujer que Dios escogió, que fue María, esta simiente hirió a Satanás en la cabeza. Entonces eso es lo que representa que sea una hembra. Muy bien, entonces dice nuestra lección, cuando estaban esclavizados en Egipto, Dios mandó 10 plagas para convencer a Faraón de dejar ir a los israelitas. La última plaga consistía en la muerte del hijo mayor de cada familia de Egipto. El hijo mayor. Esto es interesante, mis hermanos, porque ustedes recuerdan que Faraón era considerado un dios. Cada plaga en Egipto era un ataque a una divinidad egipcia. Dios estaba mostrándole al pueblo de Egipto que Él es Dios. Pero cuando se enfrenta a Faraón, Dios lo que le está indicando a Faraón es, tú te metiste con mi primogénito, yo me meteré con el tuyo. Y por eso el primogénito de Faraón murió. Para salvar a sus hijos, los judíos sacrificaron un cordero y rociaron la sangre sobre la entrada de sus casas. Recuerdan que se rociaba la sangre en el dintel de las casas, así como tenemos esta imagen acá de este hebreo colocando la sangre en el dintel de las puertas. Muy bien, esto aparece, mis hermanos, en Éxodo capítulo 12, del verso 1 al 13. No lo vamos a leer por el tiempo. Ustedes, espero que en el estudio leyeron el pasaje. Lo interesante que sí quiero que veamos en la clase, mis hermanos, es que ellos colocaban la sangre aquí. Ustedes ven la manito aquí, ¿verdad? Que la estoy colocando en la parte superior de la puerta, acá, en el dintel superior. Y luego colocaban sangre aquí, en esta parte de acá, de la izquierda del dintel y de la derecha del dintel. Si ustedes lo notan, mis hermanos, al colocar la mancha aquí, aquí y aquí, se está dibujando una cruz. Desde ese momento se está profetizando la muerte de nuestro Señor Jesucristo por salvación de la humanidad, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy bien, entonces sacrificio. Éxodo 2, 1 al 13. Vamos al inciso 2. Desde el tiempo de Adán, los hombres han sido secuestrados por el pecado. ¿Cuál fue el precio de nuestro rescate? ¿Oro y plata? No. Según 1 de Pedro 1, 18 y 19, ¿cuál fue el precio de nuestro rescate? Mis hermanos, en la sangre hay un misterio. Hay un valor tan grande en la sangre. Precisamente los rituales satánicos se hacen con sangre. Hay una energía especial allí. Por eso en el Antiguo Testamento, cuando se hacían los sacrificios de bebés, nuestro Dios en la ley le prohibió al pueblo de Israel consumir la sangre. Porque en la sangre hay un misterio. La sangre es muy valorada. Pero los grupos satánicos siguen haciéndolo. Ellos sacrifican bebés y se toman su sangre. La sangre de nuestro Señor Jesucristo fue derramada por nosotros. Al derramarse la sangre, como se derramaba en los corderos de los sacrificios, lo que se estaba derramando es la vida. La vida está en la sangre. Y la vida de nuestro Señor Jesús es algo tan valioso porque Dios mismo que se encarnó para derramar su vida por amor al hombre y darle vida abundante. Con eso Dios nos mostró cuánto nos ama. Él fue el Cordero, como sacrificio perfecto, que pagó por los pecados de toda la humanidad. De toda la humanidad. Por eso dice Filipenses 2, 6 al 11, el cual, hablando de nuestro Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios,
En otras palabras, teniendo toda la gloria de Dios, porque Él es Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no se aferró a su condición gloriosa del creador del universo, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Él es el creador, Él nos creó en un día, pero por amor a nosotros, siendo tan grande que creó el universo, Él decidió hacerse tan pequeño como un ser humano, como un siervo. Imagínense toda la magnitud de poder de nuestro Dios, limitada al cuerpo de un bebé, totalmente dependiente, siendo el creador del universo. Tomó la forma de siervo por amor a nosotros. Y continúa diciendo Filipenses 2, 6 al 11, hecho semejante a los hombres, o sea, Él tomó un cuerpo humano. Y estando en la condición de hombre, aún ya humillándose, tomando la condición de hombre, se humilló aún más. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y recalca, y muerte de cruz. Porque, como hablamos en la clase anterior, era la muerte más cruel y dolorosa que creó el ser humano. Por amor a nosotros. Verso 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y de las criaturas que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El nombre de Jesús tiene total autoridad, porque Él pagó, porque Él compró, porque Él redimió con su sangre. Muy bien, ¿qué nos dice Primera de Pedro 2:24? Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Imagínense, mis hermanos, este momento. Él está colgado en ese madero, sufriendo la deshidratación, el dolor de tanta herida, tanta herida. Y en ese momento, Él está cargando los pecados pasados, presentes y futuros de todo hombre que ha nacido en esta tierra, y de toda mujer que ha nacido en esta tierra. Todo lo está cargando en ese momento, por amor a nosotros. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, por Él, por la justicia de Él, vivamos, y por cuya herida fuisteis sanados. Esa herida sanó el alma del hombre y nos dio vida en el espíritu. Eso lo hizo Él por amor. Nuestro rescate no nos costó a nosotros, y lo vimos en la clase anterior. Para nosotros es un regalo, pero para Jesús el precio fue sumamente caro. Caro para Él, porque Él se entregó, Él dio su vida, Él se entregó al ser humano y fue torturado terriblemente, terriblemente, y lo soportó por amor a nosotros. Isaías capítulo 53 nos da una imagen, Isaías, de cómo Él sufrió ese precio caro por amor. Y parece que Isaías estaba allí junto a Juan, el apóstol Juan, y las mujeres viendo a Jesús. Pero él estaba 700 años antes de nuestro Señor Jesucristo, viendo la escena, profetizando la escena. Y nos dice Isaías 53, 3 al 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El pueblo de Israel esperaba a su Mesías, y cuando el Mesías llegó, fue despreciado, fue desechado. Lo llevamos a ser un varón de dolores. Le
hicimos experimentar el quebranto del dolor, siendo el Dios eterno. Escondimos de él el rostro, lo menospreciamos por completo y no lo estimamos. Dice el verso 4 de Isaías 53, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. En la cruz, en el madero, él llevó nuestras enfermedades. Mi hermano, mi hermana, piensa en esto. Cada latigazo que le desprendía piel y músculo, piel y tejido de carne, era una enfermedad que él iba a sanar por amor a usted y a mí. Un latigazo representaba el cáncer. Otro latigazo representaba la diabetes. Otro latigazo representaba la artritis. Por cada enfermedad él sufrió latigazo tras latigazo, llevando él en su carne nuestro dolor. Por cada enfermedad. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, por nuestra desobediencia, por querer hacer las cosas a nuestra manera, por desobedecerle a él. Dice que fue molido por nuestros pecados, molido. Cuando terminaron de torturarlo y pretendían que llevara la cruz, la cual él no la pudo llevar. Lo que esas mujeres vieron, en Jerusalén, lo que ellas vieron y por lo cual estaban llorando, era una masa de carne que iba caminando. El milagro es que esa masa todavía estaba viva, pero era una masa deforme de tanto latigazo, de tanta tortura. Y él lo soportó por amor a nosotros, para que se curara cada enfermedad de nosotros, tanto del alma como del cuerpo. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por amor a cada uno de nosotros. Entonces nosotros ahí podemos responder al espacio que tenemos. ¿Cómo lo trataron? Despreciado y desechado entre los hombres. Esa es la respuesta modelo. En la historia del mundo nunca ha habido mayor ejemplo de amor y sacrificio como el de nuestro Señor Jesús. A pesar de esto, su sacrificio fue despreciado por la mayoría. Entonces surge la pregunta, ¿es diferente hoy? La respuesta es no. Nada ha cambiado. Siguen rechazándolo. Unos se burlan, otros son indiferentes y la mayoría incrédulos. Pero la reflexión para nosotros es esta. La pregunta para cada uno. ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Cómo trata hoy a Jesús? ¿Lo tratamos con ese agradecimiento, con ese amor de que Él sufrió tanto por nosotros y que nos dio la vida? ¿Vivimos nosotros agradecidos por lo que Él hizo por nosotros? ¿Cómo vivimos hoy? ¿Cómo vivimos hoy? La hermana Karen les veo que tiene levantada su manito. Dígame, mi hermana Karen. Sí, volviendo a este pasaje de Isaías 53, del 3 al 7, me llama la atención lo que usted decía de que cada herida representa una enfermedad. Y es que no hubo lugar del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que no estuviera latigado, maltratado. Realmente era exactamente así, una masa de carne que caminaba. Los pedazos de carne le eran arrancados, rasgados, maltratados. Y es interesante saber que cada latigazo en cada área del cuerpo significa una enfermedad.
cuando había latigazos en sus pulmones, eran enfermedades respiratorias. En el pecho, las enfermedades del corazón, en el abdomen, las enfermedades gastrointestinales, en sus piernas, problemas de circulación. O sea, cada latigazo es una enfermedad. Y lo más lindo de esto es que aún sus heridas de la cabeza, porque podemos recordar las esquinas clavadas, representaban las enfermedades mentales, representaban la depresión, la angustia, la ansiedad, la preocupación. O sea, todo estaba encerrado. Es un paquete completo el que el Señor ofrendó por amor a nosotros. Amén. Lo hermoso no es lo que Él recibió, ¿verdad? Lo hermoso es el amor de Él dispuesto a dar todo su cuerpo, a ser molido, a ser castigado. Es impresionante. Sufrió que lo escupieran, que lo insultaran, que lo humillaran. Todo un castigo completo, no solo el físico, sino que el castigo moral, porque cada vez que lo escupieron, que lo insultaron, lo vituperaron, lo calumniaron, Él sufrió eso por nosotros, ese dolor. Por eso cuando nosotros recibimos ese tipo de castigo o de, ¿qué podría decirse? Cuando recibimos ese tipo de experiencias en la vida, pues cuando nos insultan, nos vituperan, nos calumnian, ya podemos decir, el Señor ya pagó eso por mí, yo no tengo por qué sufrirlo, por qué vivir con este dolor dentro si Él ya lo sufrió por mí, se lo entrego a Él, porque Él es una ofrenda viva en todas las áreas de nuestra vida, aún en lo espiritual. Cuando él se sentía solo y dijo, Padre, me has abandonado, en algún momento de nuestra vida nosotros hemos llegado a sentirnos así, pero Él nos dice que Él ha hecho todo por nosotros. Entonces, realmente el ser indiferentes hoy a lo que Él hizo hoy, eso me choca tanto en el corazón hoy, ahorita me impacta, porque realmente no somos tan diferentes de lo que fue la gente en esa época, fueron indiferentes a todo eso. Entonces muchas veces somos indiferentes cuando el Señor nos está llamando a orar y a leer la palabra, y todo es impactante. Gracias, mi hermana Karen, una reflexión preciosa. Y pensemos en lo difícil. Desde el inicio, en Génesis, nosotros vemos en el capítulo 1 la Trinidad conversando entre sí. Nunca hubo una separación entre los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero cuando Él le dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? En ese momento, Él estaba cargando todos los pecados de la humanidad. Y fue un momento en el que Dios, que le amaba, no pudo ver, tuvo que voltear su rostro, porque todos los pecados y vicios del hombre los estaba cargando Jesús en ese momento, por amor a nosotros. Por eso dice aquí el texto del punto número 5. Las ovejas suelen andar buscando pasto y por lo tanto andan lejos del pastor. Se pierden y se meten en problemas. Pecar no es solo rebeldía abierta, sino es hacer nuestra voluntad en lugar de hacer lo que Dios quiere. Yendo por nuestro propio camino, aparentamos andar bien, pero más tarde nos vamos a encontrar completamente perdidos. Nuestro camino nos lleva a tomar decisiones equivocadas, a reflejar actitudes no saludables y a cometer hechos inapropiados. Necesitamos de Dios. En ese momento que Él está cargando todos los pecados de la humanidad, Él entrega su espíritu. No sin antes decir, consumado es. La obra fue completa. Eso es lo que Él quiso decir. La obra de redención, la obra de reconciliación de Dios y el hombre se ha completado. Y al tercer día resucitó en gloria, mostrando a la humanidad que Él es Dios, porque ningún hombre ha resucitado. Él resucitó porque Él era hombre y Él es Dios. Y en este momento está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y nos regaló esa salvación
Esa salvación es un regalo, pero Él dio su vida por ese regalo. En el punto 6 se formula una pregunta. ¿Cuántos de nosotros nos hemos desviado del camino? Isaías 53:6 nos dice que todos nosotros nos descarriamos, todos, sin excepción. ¿Qué hizo Dios para hacer posible nuestro regreso al camino correcto? Los versos 6 y 7 del capítulo 53 de Isaías nos revelan que Él cargó en Él el pecado de todos nosotros. Como cordero fue llevado al matadero. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que, en resumen, mis hermanos, decir que Cristo es el Cordero de Dios es presentarlo como el que dio su vida como sustituto por nosotros, tomando sobre sí mismo nuestro castigo. Eso es lo que Él hizo. Entonces llega el momento de reflexión personal. Este segmento que vemos acá, que aparece esta imagen de este hermano sentado, haciendo un alto a su vida para reflexionar. Esto es reflexión personal, mis hermanos. Es reflexión personal. ¿Cuál ha sido mi caminar diario hasta este momento? Entonces reflexionemos y nos formulamos esta pregunta. ¿Cuál ha sido mi caminar diario hasta este momento? Por lo general, he caminado por mi propio camino, por lo que Dios me ha trazado, o he caminado de tal manera que ni siquiera estoy seguro cómo he caminado. ¿En qué maneras se revela el pecado en mi vida? Y esta pregunta es muy importante, mis hermanos, muy importante. ¿En qué manera se revela el pecado en mi vida? Porque, mis hermanos, hay pecados ocultos. Hay vicios que nos pueden mantener atrapados en una prisión de la cual no podemos salir. Y en este punto, yo quiero hablarle no como el maestro solamente, pero también como el pastor. Y como pastor yo le digo con todo el corazón, si usted necesita ayuda por algún pecado oculto, por algún vicio que ha atado su vida y de lo cual usted no ha podido librarse, cuente con mi ayuda. Cuente con mi ayuda. Nosotros también manejamos lo que es el secreto de confesión. Eso sería algo solamente entre usted y yo, con el objetivo de ayudarle a salir de esa situación, de obtener sanidad interior. Cuente con mi apoyo. Yo sé que algunos pecados, algunas situaciones, algunos vicios provocan vergüenza. Nosotros mismos pensamos, esto es vergonzoso. Y yo le entiendo. Pero si no ha podido liberarse de ello por sí mismo, es el momento de pedir ayuda, de solicitar ayuda. Y cuenta con mi apoyo para esto, mi amado hermano. No sienta vergüenza. Yo le aseguro que no le voy a juzgar. Mi objetivo es ayudarle, apoyarle, retirar ese obstáculo, retirar esa roca, esa piedra que está obstaculizando su caminar en el Señor. Ese es el objetivo y lo haremos juntos y venceremos juntos, bajo el poder del Espíritu Santo, bajo la dirección de nuestro Padre Eterno, bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mi amado hermano, medita en su condición de persona caída y en el gran sacrificio del Cordero que hizo todo lo posible para rescatarle.
Ya mencionamos que cada latigazo, cada herida representa una enfermedad, representa también un dolor en el alma y también cualquier situación en la mente. Si Jesús ya lo pagó, entonces Él nos ha dado la autoridad para que usted sane, porque Él ya lo pagó. Y eso es importante que lo entendamos, mis amados hermanos. Y terminamos entonces con la segunda etapa, el Cordero en el porvenir. Apocalipsis capítulo 12, versos 10 y 11, habla de un tiempo futuro en el cielo, cuando los creyentes tendrán victoria sobre Satanás. La palabra de Dios nos dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, nos damos cuenta de que Satanás sigue teniendo entrada al tribunal allá en los cielos, así como nos lo es revelado en el libro de Job, cómo él llegaba ya a acusar a Job. Lo mismo hace con cada uno de nosotros, y él pide permiso legal cuando nosotros pecamos, cuando nosotros entramos en alguna de las áreas que son de él. Él va y reclama. Él pasa acusándonos día y noche. Pero aquí nos dice que la victoria sobre el diablo es la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús ya pagó. Entonces basta con que nosotros nos presentemos ante el tribunal, teniendo a nuestro abogado a nuestro lado, que es nuestro Señor Jesucristo, y pedirle perdón a Dios, arrepentirnos y pedir la limpieza, la cancelación, la liberación, y nos será otorgada por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, por esa sangre preciosa que fue derramada en el madero. ¿Quiénes son los únicos que tendrán entrada al cielo? Apocalipsis 21, 27 nos dice quiénes son los que tendrán entrada al cielo. Apocalipsis 21, 27 nos dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y esa es la respuesta modelo que tenemos acá: los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Este libro, mis amados hermanos, se escribió antes de la fundación del mundo. En la omnisciencia de Dios, Él ya sabía que nosotros naceríamos y desarrollaríamos nuestra vida y nos conduciríamos en nuestra alma y pecaríamos y necesitaríamos a nuestro Señor Jesucristo, pero Él ya sabe quiénes son los que le iban a aceptar. Desde la fundación del mundo, Él ya lo sabía. Y desde antes de esa fundación del mundo, ya nuestros nombres estaban inscritos en el libro de la vida. En esa predestinación que está basada en la omnisciencia del Dios eterno, que conoce el pasado, el presente y el futuro. Él lo conoce todo. Así que usted aceptó a mi Señor Jesucristo, mi amado hermano. Ya el Señor ya lo sabía. Y usted ya estaba inscrito en ese libro. En el punto 10 dice: ¿cuál es el destino de aquel que no tiene su nombre inscrito en el libro de la vida? Apocalipsis 20:15 nos dice claramente. 20:15.
Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, mis hermanos. Y la muerte en la Biblia significa separación. Los que están inscritos en el libro de la vida mueren una sola vez. Pero los que no están inscritos en el libro de la vida mueren dos veces. La muerte física y la muerte espiritual, separados de Dios por siempre. Lanzados al lago de fuego. Entonces la pregunta que surge, mis amados hermanos, es la siguiente. Como reflexión, ¿está usted apuntado en el libro de la vida del Cordero? Hermano, esta pregunta es tan importante porque es su futuro. Y es un futuro eterno, con Dios o sin Dios. ¿Está usted apuntado en el libro de la vida del Cordero? Si su respuesta es sí, gloria al Señor, mi hermano. Pronto el Señor Jesús viene por su iglesia y usted formará parte de esa iglesia que será llevada. Pero si su respuesta es no, entonces comuníquese conmigo para que yo pueda orientarle a realizar una oración en la cual usted le pida a Dios que envíe a su Hijo Jesucristo a su corazón para que Él sea su Salvador y el Señor de su vida. Si no está seguro, que sería la tercera respuesta, también comuníquese conmigo para que yo le pueda orientar. Hermanos, estamos hablando del futuro de su alma. Esto es de suma importancia. Y si la respuesta no es sí, entonces surge la pregunta, ¿hay algo que le detiene? ¿Qué es eso que le detiene, mi amado hermano? Mi amigo, ¿qué es? Y yo le digo con todo corazón, cuente con mi apoyo. Escríbame o llámeme por WhatsApp y dígame, hermano, esto es lo que me detiene. Ayúdeme y con todo gusto yo le ayudaré en el nombre del Señor Jesús y vamos a invocar el poder del Espíritu Santo para que eso sea retirado y que usted pueda tener el desarrollo espiritual en la vida nueva, que es la vida regenerada por haber aceptado a Jesús como su Señor, como su Salvador y su Señor. Cuenta conmigo para apoyarle y para guiarle, para orientarle. Y la tercera pregunta. ¿Cómo puede uno inscribirse en el libro de la vida del Cordero? Si este libro ya están allí desde antes de la fundación del mundo, los que somos salvos, entonces podemos reorientar la pregunta. ¿Cómo puede usted estar seguro de que está inscrito en el libro de la vida? Entonces la respuesta modelo que aparece acá, mi hermano, mi amigo que me escucha, es aceptando a Jesucristo como el Cordero que dio su vida en sacrificio por mí. Y como este discipulado tiene el objetivo de que en el futuro usted se convierta en un discipulador, usted puede guiar a una persona en oración para que le pida a Dios que envíe a Jesús a su corazón, que acepta el regalo de salvación y que quiere entregar su vida al señorío de Jesús. Podemos orar con la persona de la siguiente manera: Señor, me doy cuenta que he caminado en mis propios caminos. Hay veces que te he ignorado, creyendo que iba bien. Había otros tiempos cuando no quería hacer las cosas a tu manera, sino a la mía. Con todo esto, me había perdido del camino. Sé que mis pecados son muchos y que no tengo nada para ofrecer en pago por ellos. Lo único que puedo decir es que estoy arrepentido. Gracias por mandar a Jesucristo como un cordero, un sacrificio perfecto y suficiente por mis pecados. Creo que Él murió por mis pecados y que resucitó.
En este momento lo acepto como el Cordero que dio su vida en sacrificio por mí. Gracias por perdonarme y por darme la vida eterna. Sinceramente, uno que antes estaba perdido. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. Con esto terminamos entonces la lección 2 de nuestro estudio de la Biblia en este discipulado. El próximo viernes estudiaremos la lección número 3. Aquí les muestro la lección 3 del discipulado, que es la que estudiaremos el próximo viernes. Lección número 3, Jesús, el buen pastor. Y vamos aquí entonces a estudiar otra de las facetas de nuestro amado Salvador y Señor Jesús. Ahora la faceta de pastor. Él es el buen pastor. Así que mis amados hermanos, terminamos aquí en este viernes. Les felicito por esa disciplina, por esa hambre de la palabra que ustedes tienen, por esa disposición, mis hermanos, que Dios, yo les aseguro, está agradado con cada uno de ustedes. Y mis hermanos, esto significa crecimiento espiritual, desarrollo espiritual, y no hay nada que dé mayor satisfacción al ser humano que poder ayudar a otros. Y eso es lo que usted está haciendo, se está capacitando en la palabra para ser un agente de bendición para muchas personas. Así es que provecho en la cena, mis amados hermanos, y nos vemos entonces el próximo viernes en la tercera lección, Jesús, el buen pastor. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.